Bueno, un saludo cordial en el nombre de Jesús para todos y cada uno de nuestros asistentes en esta mañana a través de las redes sociales. Es un placer, hermanos, saludarles, amigos, darles la bienvenida a estar con nosotros esta mañana, aquí desde el hogar de la familia pastoral, pero junto con ustedes, hacerle culto al alto y sublime Dios, hacerle culto al soberano, al Rey, al Señor, al majestuoso, al eterno, al incomparable. Hermano, Él es único. Y qué bueno esta mañana todos tener ese bonito sentir de adorar a Dios. Bueno, yo quiero, antes de meditar en la palabra de Dios, decirle a todos los padres y todas las familias, hermano, este tiempo de culto es importante que estemos todos unidos, escuchando el culto, escuchando la palabra, que no haya otra actividad que se interponga, el almuerzo y otras actividades, déjelas para después. Vamos a estar unidos. Recuerde que todo lo que hacemos también tiene influencia en nuestros hijos, así que vamos a darles el mejor ejemplo, la mejor enseñanza a ellos. También quiero invitarles para que las clases de escuela dominical, ya lo decía la hermana Mónica, las podamos tener o antes o después, pero no simultáneas con el culto, toda vez que entonces tendríamos otro elemento que sacaría a los padres de estar conectados con la palabra de Dios. Así que quiero invitarles a todos para que estemos muy dispuestos. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios en el primer libro de Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 13, vamos a leer la palabra de Dios en esta hora. Primer libro de Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 13. Vamos a dar lectura a la palabra de nuestro Dios en esta mañana. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento,
Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Oh Dios, bendícenos con tu palabra en esta mañana. Oh Dios eterno, bendícenos con ella. Y Dios, que haya un pueblo, una iglesia con corazones sedientos, dispuestos a escucharla, guardarla, recibirla, ponerla por obra, Señor. Usa mis labios para transmitir este mensaje en el nombre de Jesús. Amén. He titulado este mensaje, hermanos, no vivas sin esperanza. Quiero repetírselo en esta mañana, no vivas sin esperanza. Permítame decirle, hermano, no saber lo que somos, no saber lo que tenemos, no saber lo que nos espera, no saber para dónde vamos, no saber cuáles son las promesas que tenemos, no entender dónde estamos nosotros ubicados en el contexto de la vida, en relación con Dios y en relación con este mundo, puede causar en muchos seres humanos tristeza. Puede traer a la vida de muchas personas grandes vacíos. Puede llevar a la mente de algunas personas desesperanza, nostalgia, tristeza, angustia y una cantidad de sinónimos que caminan de la mano con esta palabra. Pero déjeme decirle, pero de otro lado, los que sí saben quiénes son, los que sí tienen claro lo que tienen, los que sí saben lo que están esperando, los que sí saben para dónde van, los que sí saben de la mano de quién están aguardando la promesa, para ellos, hermano, no habrá desesperanza. Por el contrario, para ellos habrá gozo, habrá alegría, habrá felicidad. Y yo quiero decirle en esta mañana que bueno, nosotros todos los que estamos aquí, usted y yo y toda persona que estamos esta mañana conectados y que van a seguir viendo este mensaje a través de YouTube o a través de nuestro Facebook Live, quiero decirles qué bueno que usted entienda que usted tiene una esperanza, que usted tiene una esperanza gloriosa, que nosotros los hijos de Dios no caminamos por el mundo como si no tuviésemos esperanza. Gloria al nombre de Jesús. La palabra esperanza traduce estado de ánimo en el cual se nos presenta como posible lo que deseamos. Así que eso es esperanza, es un estado de ánimo, pero en el cual se puede ver posible aquellas cosas que nosotros anhelamos. Y yo quiero decirle, hermano, cuán importante es que usted entienda esta mañana, y ese es mi objetivo con este mensaje, que usted pueda entender esta mañana que como iglesia del Señor, como hijos de Dios, tenemos esperanza. Y qué bueno que usted se lo pueda decir a sus hijos esta mañana. Yo le voy a dar un espaciecito para que usted voltee hacia el lado de sus hijos y les diga: hijos, tenemos esperanza. Quiero invitarle para que se lo diga allá en su casa a sus familiares, a quienes están con usted. Los hijos de Dios tenemos esperanza. Si Cristo murió y resucitó, nosotros también tenemos esperanza. Y yo quiero decirles algo, hermano. Ese era el propósito de todos los hombres de la Biblia, particularmente en el Nuevo Testamento. Los hombres, los escritores bíblicos tenían un mensaje para transmitirnos. En cada una de sus cartas lo hizo Pablo, lo hizo Pedro, lo hizo Juan, lo hicieron a través de sus mensajes. Nos estaban diciendo a los que caminamos con Dios, estaba diciéndonos: ustedes tienen esperanza, ustedes no pueden caminar en el mundo como si no tuviesen esperanza. Ustedes no pueden andar por la vida y por el caminar de la vida, y aunque lleguen problemas y aunque lleguen circunstancias, ustedes no pueden vivir como personas que no tienen esperanza. Gloria al nombre de Jesús.
La esperanza está dentro de las 3 virtudes básicas que debe tener un cristiano. Recuerde que 1 Corintios capítulo 13 nos hablan: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Dentro de esas 3 virtudes básicas que deben de haber en un cristiano, hermano, está la esperanza. Y qué bueno que usted y yo podamos entenderlo. Pero déjeme decirle algo esta mañana. La esperanza es cierto que es una virtud, es cierto que debe estar en nosotros como virtud, pero déjeme ir un poco más allá, hermano, esta mañana y llevarlo a usted a un nivel diferente frente a la esperanza. Nosotros, los hijos de Dios, los que caminamos con Dios, debemos de entender lo que es la esperanza, pero déjeme decirle también algo: necesitamos entender que la esperanza es un deber. Es cierto que es una virtud, pero en los hijos de Dios es un deber. Y yo quiero que usted esta mañana logre comprenderlo. Al ser un deber, es algo en lo que usted y yo debemos trabajar. Es algo en lo que el cristiano debe esforzarse por mantener una esperanza viva, una esperanza activa, una esperanza que realmente lo lleve a estar ubicado en el contexto en el que estamos viviendo. El versículo 3 del capítulo 1 de la primera carta de Pedro está diciendo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y escuche esto, hermano, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Gloria al nombre de Jesús. Hermano, lo que nos está diciendo el apóstol y lo que nos está enseñando es que necesitamos tener una esperanza viva. Y de ahí que el título de este mensaje es: no vivas sin esperanza. Qué bueno que nadie de los que me escuchan en esta mañana, en medio de lo que está viviendo el mundo, la crisis, la incertidumbre, los temores, qué bueno que no haya un solo cristiano esta mañana que esté caminando, viendo la vida como si no tuviese esperanza. Hermanos, los que tenemos esperanza, tenemos una visión diferente de la vida y el medio en que nos movemos. Gloria al nombre de Jesús. Quienes caminan sin esperanza por el mundo tienen facilidad de entristecerse. Una persona, cuando el médico le dice no hay esperanza para usted, e inmediatamente en esa persona se produce un cambio de estado de ánimo. Cuando una persona va al médico, cuando una persona está en un hospital, en este tiempo de crisis que estamos viviendo, de pandemia, quizás a muchos el médico en esos momentos difíciles le ha dicho no tiene esperanza. Y eso para una persona tiene que ser un impacto muy fuerte en su mente, en su corazón, en todo su ser. Pero quiero decirle a los que me están oyendo esta mañana: pero los hijos de Dios tenemos una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Usted y yo tenemos una esperanza viva. Gloria al Señor. Los que no tienen esperanza se pueden entristecer, pero escúcheme otro punto interesante: los que no tienen esperanza pueden poner su mirada quizás en otras cosas de esta vida y entretenerse en los bienes materiales de la vida, porque su esperanza no está puesta en el día que nos hemos de encontrar con Cristo. Y cuando esa esperanza no está puesta en ese momento, en ese día, en ese evento, hay quienes entonces la van a colocar en otras circunstancias de la vida, en otros momentos, en las comodidades. Gloria al nombre de Jesús. Esta carta de la que estamos hablando la escribió Pedro a la iglesia, hermanos, que estaba en Roma en un momento muy difícil. Por eso el versículo 1, Pedro dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Qué había pasado con ellos? Hermanos, había ya partido el Señor, había ascendido al reino de los cielos, y posterior a esa situación se desata en el tiempo de la iglesia primitiva un tremendo periodo de persecución. Y permítame decirle, Nerón, el emperador,
quemó uno de los barrios de Roma y empezó un incendio, pero buscó con ello culpar a los cristianos de la época. Y ese señalamiento que hizo hacia los cristianos y esa persecución hizo que los cristianos, muchos muriesen, muchos fueron torturados, a muchos los encarcelaron, a otros los quemaron, pero muchos tuvieron que huir. Así que Pedro escribe esta carta a personas que estaban viviendo un momento muy difícil. Y quiero decirle, por eso esta carta no solo fue para aquel entonces. Si usted la lee, es como si nos estuviera Dios hablando a través de Pedro para este tiempo. Puede que su vida, su problema, su situación sea difícil, pero habían unos cristianos en aquella época que estaban viviendo una persecución por algo que no habían hecho, por algo que no habían practicado, por algo que no habían ellos, de lo que no eran culpables, pero estaban viviendo este proceso. Pero Pedro les escribe y les dice: pero ustedes tienen una esperanza viva. Y Él les quiere recordar eso, y es lo que en esta mañana, con la ayuda de Dios, me propongo llevar hasta ustedes, hermano. Una palabra de esperanza, una palabra donde usted pueda entender que lo que usted tiene es algo grande, es algo glorioso. Gloria al nombre de Jesús. Así que Pedro en el capítulo 1 versículo 3 entonces nos cuenta de que por la misericordia del Señor Jesucristo nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Pero en el versículo 4 nos está diciendo, escúchelo, hermano, para una herencia, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Gloria al nombre de Jesús. Qué bonito poder entender eso esta mañana. Usted no vive y no debe caminar como si no tuviese esperanza. Usted es alguien que debe andar en el mundo y vivir por este mundo con una esperanza gloriosa. Y Pedro dice que lo que ustedes tienen es una herencia, y yo quiero que usted lo comprenda en esta mañana. Y donde usted está, ojalá alabe a Dios y diga: es que tengo una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para mí. Gloria al nombre de Jesús. El verso 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Escúchelo, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Así que Pedro le está diciendo a todos aquellos que le escuchan: entiendan lo que ustedes tienen. Y qué bueno, hermano, que usted y yo en esta mañana podamos entender esto. Y Pedro sucesivamente en todos los versículos, desde el 3 hasta el versículo 12, Pedro le está contando a todos los hermanos en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia, hacia donde habían tenido que huir con sus familias, dejándolo todo, huyendo de Roma, huyendo de la persecución del imperio, alejados, hermanos, donde iban y sabían, o la sociedad se daba cuenta que eran cristianos, los perseguían, les hacían daño, les quitaban las propiedades. Pero Pedro les está escribiendo en esos versículos y les está diciendo: en lo cual, verso 6, vosotros os alegráis, aunque ahora, escuche esto, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Así que Pedro les está contando la bendición tan grande de lo que ellos tienen. Versículo 7 y dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y sigue Pedro contándonos lo que hizo el Señor por nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Hermanos, hasta que llega el versículo 13,
Y el versículo 13 vamos a encontrar 3 mandamientos que Pedro le está mandando a la iglesia que le estaba escuchando, y cuán importante es nosotros entenderlo. El versículo 13 dice: por tanto. Esa palabra por tanto es una continuación de todo lo que él venía contándoles, de lo que ellos habían vivido, de lo que Dios tenía para ellos, de la esperanza que ellos debían de echar mano, de las promesas que Dios había ofrecido para ellos. Entonces Pedro dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Escuchen esto, hermano. 3 mandamientos hay ahí. El primero es: ceñid vuestros lomos. Qué bueno entenderlo, hermano. Esa palabra, ceñid vuestros lomos, en el tiempo antiguo los hombres vestían una túnica, y lo que estaba diciendo el escritor es que debían de ceñir, apretar esa túnica para que pudieran vivir, para que pudieran caminar, para que pudieran correr. Y lo que Pedro estaba diciéndoles es: ceñid vuestros lomos, ceñid vuestros lomos de vuestro entendimiento. Lo que les estaba diciendo es: ubíquense, entiendan lo que ustedes tienen, que su entendimiento no sea nublado, que su esperanza no sea opacada, que lo que ustedes tienen es algo muy grande. Pero luego el apóstol dice: sed sobrios. Es el segundo mandamiento en ese versículo: sed sobrios. La palabra sobrio es lo contrario a estar ebrio. Sobrio es lo contrario a perder el juicio. Sobrio es lo contrario a perder la coherencia, la razón. Y Pedro nos invita y dice: sean sobrios. ¿Y sabe qué necesita la iglesia en este tiempo? Sed sobria. Cada cristiano necesita en este tiempo ser sobrio en su manera de ver la vida, de pensar, hermano. No podemos hablar, ni ver la vida, ni vivir como viven otras personas. No, usted debe ser sobrio y saber lo que tiene de parte de Dios en su vida. Gloria al nombre de Jesús. Pero el tercer mandamiento al que Pedro nos invita y invitaba a los cristianos de aquella época, el versículo 13 lo dice: y esperad, y escuche esto, por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Hermanos, yo quiero que usted entienda algo en esta mañana. La esperanza en nosotros es un deber, según Pedro, y Pedro nos invita a que lo entendamos como un deber, a que todo cristiano trabaje en ella y diga: es que yo tengo una esperanza. A que cada cristiano viva cada día de su vida con una esperanza gloriosa. Gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre de Jesús. La persecución en ese tiempo era grande, pero Pedro les dice: pero si ustedes viven con esperanza, la vida de ustedes será otra cosa. Hermanos, es que la esperanza le da sentido a la vida. La esperanza le da sentido a la existencia del ser humano. La esperanza alienta. Y qué bueno que usted pueda entenderlo en esta mañana. La esperanza alienta, la esperanza da ánimo, la esperanza nos mantiene firmes. Y es por eso la invitación a que sea un deber, y que el cristiano en ese deber crezca, y en ese deber trabaje, y en ese deber enseñe su familia, y en ese deber, estimado padre o madre, enseñe a sus hijos. Usted diga: hijo, no te preocupes, es verdad que el momento es duro, es verdad que habrán momentos difíciles, pero para nosotros hay un mañana mejor. Para nosotros hay un mañana glorioso. Para nosotros hay una esperanza viva. Gloria al nombre de Jesús. Alguna vez allá Pablo escribiéndole a la iglesia en Tesalónica, los cristianos de Tesalónica
estaban un poco confundidos y desanimados y tenían unos interrogantes. Pero Pablo les escribe y dice: no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Qué bueno que usted y yo en esta mañana podamos entender el consejo que también Pablo le dio a la iglesia de Tesalónica. No os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Lo que Pablo le estaba diciendo a los cristianos allá es que ustedes son diferentes. Es verdad que hay momentos duros, pero ustedes son diferentes, porque el final de ellos será uno, pero el final de ustedes será otro, les dijo Pablo. Y ellos tenían temor, duda, incertidumbre por los muertos, por los que ya habían muerto. Y Pablo les explica y les dice: no se preocupen, que ellos resucitarán primero y después nosotros estaremos con ellos en cuerpos transformados, ascenderemos para encontrarnos con el Señor. Hermano, usted esta mañana debe afianzarse de una esperanza gloriosa, de una esperanza, hermano, incorruptible, incontaminada, reservada en los cielos, inmarcesible, gloriosa es su esperanza. Gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre de Jesús. La esperanza, hermano, nos hace que nosotros podamos vivir en esta vida, hermano, cualquier situación que se enfrente, firmes, confiando, seguros. Gloria al nombre de Jesús. Permítame decirle, pero Pedro está diciendo en el verso 13 que ustedes deben de esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Hermanos, lo que Pedro está diciendo es: lo que ustedes tienen, lo tienen por la gracia de Dios. Y hermano, lo que tenemos material y espiritual, lo tenemos por la gracia de Dios. Pero yo quiero decirle algo más allá. Pero Pedro está haciendo alusión de esa gracia en la que debemos permanecer cuando Jesucristo sea manifestado. Lo que él está diciendo es: aunque ustedes todo lo que tienen en esta vida material y espiritual es por la gracia de Dios, lo que les va a venir a ustedes ese día es una gracia incomparable, es una gracia gloriosa. El día que Jesucristo se manifieste, hermano, créame algo, y yo quiero que usted lo entienda. Ese día usted no podrá resistir en el término humano lo que eso implicará para nosotros, la alegría, la felicidad. Por eso ese día tendremos que encontrarnos con Él, no en el cuerpo humano, sino en cuerpos transformados, porque hermano, ese día va a ser un día de gloria, va a ser un día de gracia, va a ser un día incomparable, un día de bendición única. Y qué bueno que usted que me escucha en esta mañana lo pueda comprender. Por eso Pedro dice: espérense ahí, estén atentos, ciñan los lomos de su entendimiento, sean sobrios, dice Pedro, y esperen, porque viene una gracia gloriosa. Gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre de Jesús. Hermanos, cuando Él regrese, lo que va a experimentar la iglesia es algo inefable. Cuando el Señor regrese, hermano, usted y yo vamos a recibir, escúchelo, usted y yo vamos a recibir todas las promesas que Dios anunció para sus hijos. Y la Biblia dice: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que aguardan su venida. Su mente humana no alcanza a entender ni a comprender. Créame, hermano, su mente y mi mente humana, aunque el cerebro es una cosa impresionante, eso tiene una capacidad, apenas hemos estudiado una pequeña parte del cerebro, y aún así hemos descubierto en él, la ciencia ha descubierto todo lo que él posee y lo que tiene. Pero por todo lo que el cerebro tenga, por todo lo que su mente pueda alcanzar, le quiero decir, sigue siendo pequeño, sigue siendo limitado para entender la grandeza de la gloria
gloria de Dios que ha de manifestarse sobre los hijos de Dios sigue siendo pequeño para comprender la grandeza de las promesas inefables que Dios tiene para los que le aman. Razón tenía el apóstol Pablo cuando decía: para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia, y estoy aquí pero quisiera estar con Él, lo cual es mucho mejor. Esas palabras, hermano, para el que no entiende la esperanza y lo que le viene, no tendrán sentido, pero para alguien que sabe y que logró entender y que logró ver, y que la Biblia dice que subió al tercer cielo y oyó cosas inefables que no les dado al hombre hablar de ella, hermano, alguien que entiende eso puede hablar de esa manera, y él puede decir: es que yo tengo una esperanza gloriosa. Y yo quiero decirle, esa esperanza de Pablo es la esperanza de esta iglesia también, es la esperanza suya, hermano, es la esperanza de su familia también. Tenemos una esperanza gloriosa en Cristo Jesús. A su nombre sea la gloria. Qué bueno entenderlos, hermanos. Qué bueno entenderlo. Gloria al nombre de Jesús. Hay personas que quizás no logran entender lo que tiene, pero yo quiero en esta mañana, hermano, no se conduela tanto de su situación. Y yo quisiera decirle esta mañana: yo no conozco su situación ni su problema, pero yo quiero invitarle esta mañana a que no se conduela tanto de su problema. Porque cuando usted se conduele tanto de su situación y de su problema, quita la mirada de la esperanza que tiene para mirarse a usted mismo. Y cuando usted empieza a mirarse a sí mismo, entonces empieza a hacerse más daño, porque los seres humanos, en cierta manera, cuando nos condolemos de nosotros mismos, nos estamos hiriendo todavía más y estamos haciéndonos más daño a nosotros. Pero yo quiero invitarle en esta mañana, más que la situación que vivimos, más que el dolor que estamos viviendo, más que lo que usted está experimentando por la pérdida de un ser querido, sea por el virus o no sea por el virus, yo quiero invitarle a que usted levante su cabeza y pueda mirar hacia una esperanza, hacia un mañana mejor, hacia un caminar con Dios, hacia un futuro glorioso en Cristo Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Hermano, lo que le espera a la iglesia es algo maravilloso. Mateo, en su capítulo 13, el versículo 43, nos está diciendo la palabra de Dios acerca de ello, y dice: entonces los justos, escúchelo, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Yo no sé si usted entiende, hermano, esta analogía que se está haciendo en este pasaje. El sol como resplandece. Cuando usted mira el sol no puede contemplarlo, sino usa algo para que interrumpa la fuerza del sol, el resplandor del sol sobre sus ojos. Pues el escritor está usando una analogía y está diciendo: los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y me encanta la frase siguiente: el que tiene oídos para oír, oiga. Como Dios diciéndole al ser humano: ojalá puedas oír, ojalá tú puedas tener un oído que escuche. ¿Quién es el que habla y quién es el que promete y quién es el que ha dicho que los va a bendecir? Qué bueno que ustedes tengan un oído para entender que tienen una esperanza gloriosa. Así que el escritor dice: el que tenga oídos para oír, que oiga. Y quiera Dios en esta mañana que los que me están escuchando tengan oídos para escuchar, para entender, para comprender que usted tiene una esperanza gloriosa, que lo que a usted le espera es glorioso, que lo que está reservado para usted, aunque ahora esté siendo probado, y aunque estemos siendo probados como se prueban algunos elementos como el oro, dijo Pedro, pero no se les olvide que el oro es un elemento material, pero ustedes no lo son, y estamos siendo probados para que, hermano, para que la impureza y las cosas de nuestra vida puedan ser puestas a un lado, para llevar un día aquellos que resplandecerán como el sol en el reino del Señor. Gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre del Señor.
El escritor dice: cuando Él venga, seremos semejantes a Él. ¡Wow! Hermano, en cuerpos transformados. Yo no sé si usted me alcanza a entender y usted logra comprender esto, hermano. Es que este cuerpo humano no puede resistir una gloria tan grande, no puede comprender algo tan glorioso. Gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre de Jesús. Déjeme decirle, hermano, Colosenses capítulo 3, versículo 3, está diciendo que seremos manifestados con Él en gloria. Y yo quiero que usted pueda comprender algo en esta mañana. Hermano, tiene que ser así, porque este cuerpo humano no lograría entender la grandeza, la magnificencia, lo que implica encontrarse con la gloria de Dios. La Biblia nos relata una historia. Colosenses 3:3 dice: porque habéis muerto, dice la Escritura, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Wow, wow, hermano. ¿Alguna vez Jesús vivió el proceso de la transfiguración delante de 3 de sus discípulos? Y cuando ellos vieron eso, hermano, yo quiero decirle, no fue por lo que ellos sintieron, fue por lo que ellos vieron que sucedió en Jesús. Lo que sucedió en Jesús los impactó a ellos. Hermano, lo que nosotros todavía no hemos visto, apenas lo hemos contemplado desde lejos. Apenas desde lejos hemos sentido su gloria. Usted en su casa ha sentido la gloria de Dios. Usted cuando ha estado en el templo ha sentido la gloria de Dios. Ha hablado en nueva lengua y ha sentido la presencia de Dios. Pero hermano, otra cosa es el día que lo contemplemos en la plenitud de su grandeza, en la plenitud de su hermosura, en la plenitud de su poder y de todo lo que Él es. Si solo ante esos hombres, en el término humano en el que ellos estaban, Jesús se transfiguró estando aquí, hermano, y les dejó ver un poco de su gloria, ellos dijeron: Señor, yo prefiero estar contigo. Señor, no nos vayamos de aquí, quedémonos en este lugar. Cuando un cristiano logra entender la esperanza que tiene, lo que sucede en este mundo, hermano, no lo va a afectar. Si el mundo triunfa o no triunfa, si el mundo fracasa, si esto colapsa. Algunos cristianos tienen miedo, pero le voy a decir, usted necesita hoy es entender la esperanza que usted tiene, porque cuando la comprenda, usted se unirá a Pedro, Jacobo y Juan y dirá: hermano, si esto se acaba, ojalá se acabara más rápido, ojalá terminara más ligero esto aquí, porque a los que caminamos con Cristo nos espera un encuentro glorioso con la presencia gloriosa, con la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos una herencia incontaminada, inmarcesible. Gloria al nombre de Jesús. Qué bueno que usted pueda entender y alabar a Dios esta mañana y decir: wow, es que yo tengo una herencia. No sé por qué a veces me apego tanto a lo que veo aquí. No sé por qué a veces como que me enamoro de este lugar, de este planeta, de esto que sucede aquí. Pero mi herencia no está aquí. Mi herencia está en los cielos, de donde esperamos al Señor Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Ese día, hermanos, ese día, iglesia, qué bueno que usted pueda comprenderlo. Ese día el mundo se dará cuenta, su familia se dará cuenta. Aquellos que lo cuestionaron se darán cuenta. Aquellos que se rieron de usted se darán cuenta. La gran diferencia de lo que era caminar con la mirada en Cristo y de lo que era vivir esta vida entretenido en los deleites de este mundo. Hay gente entretenida en los deleites de este mundo, ocupados en ellos, amando al mundo más que a Dios,
amando las cosas y las posesiones y las cosas materiales más que a Dios, y eso los ha llevado a perder la mirada de la esperanza, a desviar la mirada de la esperanza que tiene. Pero qué bueno que tú y yo en esta mañana podamos volver a poner la mira en la esperanza. Por eso el escritor hebreo nos dice: pongan los ojos en Jesús, no la pongan en las cosas de la tierra. El mundo pasa y sus deseos, hermano, lo que está anunciado para este mundo está anunciado. Yo quiero decirle, lo que está anunciado para este mundo está anunciado. Los seres humanos podrán hacer, querer, desear, buscar algo mejor, pero lo que está escrito, escrito está. Lo que está anunciado, anunciado está. Lo que Dios dijo se cumple. Pero los hijos de Dios, hermanos, cada que usted vea que esto se está cumpliendo, levante su mirada y diga: pero yo tengo una esperanza, pero yo pertenezco a un grupo que tiene una esperanza. Yo pertenezco a una iglesia que tiene una esperanza. Yo pertenezco al grupo de los que ha levantado su mirada hacia Cristo, y yo tengo una esperanza. Gloria al nombre de Jesús. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 53 está diciendo la palabra del Señor en esta mañana. Dice el verso, el apóstol Pablo escribiendo, dice, escuche esto, hermano, versículo 53: porque es necesario, que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Sabe qué le estaba diciendo Pablo a los creyentes en Corinto y a nosotros hoy? Nos estaba diciendo: ese día cuando el Señor se manifieste y nosotros en cuerpos transformados nos encontremos con Él, y que lo mortal se vista de inmortalidad y que lo corruptible se vista de incorrupción, ese día usted y yo cantaremos la victoria sobre la que triunfó sobre todos los seres humanos. Usted y yo reiremos y cantaremos una victoria sobre la muerte, sobre el sepulcro, sobre el Hades, sobre el aguijón, sobre el pecado y una cantidad de elementos que fueron la causa del dolor para el mundo. Pero los hijos de Dios, ese día ellos no vivirán eso. Ese día que cuando Él se manifieste y esto mortal se vista de inmortalidad, usted y yo celebraremos, usted y yo glorificaremos a Dios, usted y yo cantaremos de alegría, porque ese será nuestro día, ese será nuestro gran día, ese será el día de gloria, el día de júbilo, el día de victoria de los hijos de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Pablo le dijo a los creyentes en Roma, en medio de lo que vivían y habían experimentado, Pablo les dice: hoy está más cerca de ustedes la salvación que cuando creyeron. Hermanos, esa esperanza que ellos tenían los hacía permanecer en todas las circunstancias. Esa esperanza que había en ellos en aquel tiempo hacía que ellos pudieran pasar la prueba que fuese, porque tenían una esperanza de algo mejor. El Antiguo Testamento nos anunció la venida de nuestro Señor Jesucristo en carne, pero el Nuevo Testamento nos anuncia, hermano, el regreso del Señor Jesucristo por su iglesia. Y sabe algo, hermano, cuando algo se anuncia con tanto tiempo, cuando algo se anuncia desde la distancia, desde lo lejos, cuando algo se anuncia con una anticipación, como se anunció la venida del Señor en carne, cuando se anunció en el tiempo del profeta Isaías 700 años, cuando se ocupa de anunciarse algo con tanto tiempo, con tanta anticipación, es porque es algo muy grande y muy glorioso. Y yo quiero decirle, desde que se está anunciando la venida del Señor, lo que le está diciendo al
mundo es que lo que viene es muy grande. Hermano, hay quienes dicen, pero es que no ha venido. No se preocupe, pero Él vendrá. Y si se ha anunciado con tiempo, es porque su venida y su regreso y el encuentro con Él va a ser algo glorioso, algo inefable. Gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre de Jesús. Aleluya. El apóstol ve en la tribulación de la vida algo muy pequeño. Y yo quiero que usted lo logre comprender en esta mañana. Yo no conozco. Cada uno de nosotros puede estar viviendo diferentes episodios, momentos, situaciones de la vida, qué sé yo, adversidades, momentos duros que quizás otros no los comprendemos. Pero el apóstol dijo, pero la vida aquí, los sufrimientos aquí son una leve tribulación momentánea comparados con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Gloria al nombre de Jesús. Hermano, la esperanza nos hace personas llenas de amor. La iglesia primitiva y los cristianos del primer siglo tenían una esperanza tan firme en ese regreso del Señor, que ellos vivían, hermano, no se aferraban a nada en la vida. Ellos vivían el amor con Dios y el amor hacia su prójimo, porque ellos, la esperanza de que su encuentro con Dios era cerca, los hacía que ellos pudieran vivir, hermano, en función de amar. Pero la esperanza también nos hace capaces de sufrir. La esperanza te da la capacidad de poder sufrir. Y qué bueno entenderlo en esta mañana, hermano. La esperanza nos permite que no hagamos tantos tesoros en la tierra, sino que miremos hacia el cielo. A veces los tesoros de la tierra, la Biblia dice, donde está el tesoro, ahí está vuestro corazón. Pero cuando uno tiene una esperanza firme en el Señor, en su regreso, en lo que tenemos para nosotros, lo que se tenga en esta tierra, cada quien dirá, pero esto es pasajero, esto no me va a entretener, esto no me va a quitar de adorar a Dios, esto no me va a entorpecer para ir al culto, esto no me va a detener para ir a alabar a Dios, porque esto son cosas del camino. Pero mi visión y mi mirada está puesta en un galardón, en una promesa, en algo grande. Gloria al nombre de Jesús. Pablo lo tenía tan claro, hermano, que las aflicciones que él estaba viviendo en Roma, cuando estaba en esa circunstancia, en ese momento, él pudo escribir: gócesen en Dios, regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos, porque Pablo no estaba mirando la prisión, ni las cadenas, ni que la muerte se acercaba, ni que lo iban a llevar a un momento de castigo por su fe en Dios. Él tenía su mirada puesta en la esperanza, en lo que para él venía. Gloria al nombre de Jesús. Moisés, dice la Biblia allá en Hebreos capítulo 11, 26, dice la Biblia que teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hermano, cuando uno pone la mirada en el galardón, cuando uno pone la mirada en la esperanza, uno no saldrá cabeza agachado. Hay cristianos que caminan con la cabeza hacia abajo, hay cristianos que caminan con la nostalgia, hay cristianos que caminan con el dolor de la vida, y es que la vida, y es que la circunstancia, y es que estoy solo, y es que me han abandonado, y es que no sé esto, y es que no sé aquello, y es que la vida no es justa, y es que los problemas me atormentan. Pero hermano, Moisés dijo: no, yo no tengo problema en renunciar. Lo que muchos cristianos hoy extrañamos de los amigos, de la vida, de la comida, de las comodidades, hubo un hombre que colocó la mirada en el galardón, y a él no se lo quitaron, él lo dejó a un lado. Él dijo: no, yo coloco todo eso a un lado, porque yo tengo una mirada en un galardón. Yo lo invito en esta mañana a que coloquemos la mirada en el galardón, y no tendrán que quitarle a usted nada. Déjeme decirle, y peor aún, usted no se sentirá triste por lo que le hayan quitado. Usted tiene una mirada en el galardón. Hermano, no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Yo quiero decirle, Tito dijo: aguardando la
esperanza. Wow, aguardando la esperanza bienaventurada. Escuche eso, hermano. Y la manifestación gloriosa, ese día va a ser glorioso. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa. Yo no sé si usted entiende cuando la Biblia habla en esos términos de qué está hablando, hermano, pero Isaías vio la gloria de Dios posada sobre el templo y dice la Biblia que se sorprendió, se admiró. Nosotros estamos aguardando una esperanza gloriosa, una esperanza única, y qué bueno que usted puede en esta mañana apropiarse de ella y decir: yo la estoy esperando, yo la estoy aguardando, yo estoy esperando lo que Cristo tiene para mí. Los cristianos primitivos se enfocaron en la esperanza. Enfóquese en la esperanza, hermano. No pierda el enfoque. No se conduela tanto de la situación y de la vida, de las injusticias, de que la gente le dé, no le dé, le ayude, no le ayude. Hermano, levante su mirada a la esperanza. Si nos dan bien, si no nos dan, usted tiene una esperanza. Y aquellos cristianos sufrieron, pero mirando hacia el galardón, mirando hacia la esperanza. Y eso los mantuvo enfocados. Iglesia del Señor, el Señor viene. Iglesia de Aruba, de Colombia y del mundo, el Señor viene. Cristo Tabini, bota prepará. Hermano, Cristo viene. Usted está preparado. Si el mundo se acaba, que eso no nos angustie más a nosotros. Qué bueno que usted en esta mañana solo tenga una única preocupación, y es que mi mirada no se aleje de la esperanza. Que mi mirada no se salga del galardón. Ya, si el mundo se acaba, si esto mañana llegara a su final, si esto, hermano, no fuera mejor, si la esperanza del mundo es que esto se solucione pero no cambiara, yo le quiero decir, solo tenga una preocupación muy clara: que mi mirada en el galardón no se me desenfoque, por el contrario, que yo la afine más en esta mañana y en este tiempo. Gloria al nombre de Jesús. Yo quiero invitarle para que elevemos una oración al cielo esta mañana. No vivas como si no tuvieses esperanza. No vivas sin esperanza. Hermano, no camine por el mundo como si usted fuera alguien más. Lo que le viene a este mundo, ellos sí van a tener que llorar. Lo que le espera a este mundo, hermano, el mundo tendrá que llorar el haber dejado a Dios, el haber puesto a Dios a un lado. Los movimientos que han proclamado las libertades, ellos tendrán que llorar, ellos tendrán que temblar, ellos tendrán que sufrir, ellos sus rodillas darán la una contra la otra. Hermano, los que se rebelaron contra Dios, ellos tendrán que sufrir y lamentar y llorar. Pero le tengo una buena noticia: a los que caminaron y han caminado con Dios, a ellos les espera una mañana gloriosa, a ellos les espera un día de júbilo, a ellos les espera el más grande de sus días y de sus glorias. Es ese día en que el Señor ha de manifestarse. Oh hermano que me escucha en esta mañana, sea este un momento de acercamiento a Dios, sea este un momento de encuentro con Dios. Y si de pronto has estado lejos, yo te invito, ven, que todavía hay una gracia que te quiere abarcar, hay una gracia que está extendida. Yo le quiero decir al hermano que de pronto su fe ha menguado: este no es el momento de bajar la guardia, este no es el momento de tirar la toalla, no, este no es momento, este es momento de mirar hacia el galardón. Yo quiero decirle al que todavía no ha empezado con Cristo: es el momento de que empieces con Cristo. Mañana podría ser tarde, y quiera Dios que tú no vayas a perder una oportunidad tan grande como esta, habiendo tenido una oportunidad a tiempo, un momento a tiempo. Que Dios te ayude, que Dios te bendiga. Acompáñeme a hacer esta oración. Señor Jesús,
Padre de toda gracia y de toda gloria, que esta mañana, Señor, estalle de júbilo nuestro corazón. Que esta mañana, Señor, haya en las casas donde están mis hermanos una presencia gloriosa, Señor, los llene, los inunde, y que ellos puedan levantar la mirada y sentir que lo que son es lo más privilegiado que pueda existir. Que lo que está aconteciendo en el mundo, en vez de preocuparnos, debiera de decirnos: me están avisando que mi encuentro con Dios se acerca. Lo que me está diciendo Dios es: prepárate que estoy en camino, prepárate porque no quiero encontrarte así. En esta mañana, allá donde usted está, debe de estallar, hermano, de alegría y de felicidad, diciendo: wow, a mí lo que el Señor me está anunciando con todo esto es que me prepare, que me aliste, que me preocupe, que organice mis cosas, que me decida por Él, que le dé el primer lugar a Él, que vuelva al redil. Oh, gracias, Dios eterno, gracias. Gracias, Cristo amado. Bendice a tu pueblo y a tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Millones proclamándote.
estés por Él. Aleluya. Tenemos una esperanza viva, mis hermanos. Y es que un día nos podremos encontrar junto a ese millares de gentes adorando y glorificando frente al mar de cristal a este Dios poderoso. Gloria al Señor. Quiero invitarles, hermanos, vamos a dar gracias a Dios ahí donde ustedes están. Hemos tenido una hermosa escuela dominical, palabra de Dios que nos ayuda, nos fortalece, nos saca de nuestras dificultades, nuestros problemas y nos lleva muy alto a entender que tenemos una esperanza viva. Vamos a orar dándole gracias a nuestro Dios. Señor Jesús, te damos las gracias, Señor, por la bendición que nos has dado, la bendición que nos permitiste, Señor, reunirnos ahí en nuestras casas, Señor, pero para darte la gloria, la honra, la alabanza y adoración. Gracias, Señor. Encomendamos, Señor, esta semana en tus manos nuestros hijos, para que tú nos guardes, para que tú nos ayudes, y confiamos en esta esperanza viva, Señor, en esta esperanza que tú nos has dado y nos sigue dando, Señor. Gracias, Señor. Guárdanos y bendícenos en el nombre de Jesús. Hermanos, Dios les bendiga. Gracias a todos por su sintonía. Les esperamos esta noche por Zoom.